Bienvenida a Tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hola hermosa, me alegro un montón de tenerte un día más por aquí. Antes de empezar, quería hacer un pequeño inciso de que ya seas hombre, mujer, no binario, sea el género con el que te identifiques, eres súper bienvenido aquí. He cogido el hábito de hablar en femenino porque es verdad que viendo las estadísticas del podcast, el 90% de las personas que me escucháis sois mujeres, así que he decidido hacerlo en femenino. Pero por supuesto, todos sois bienvenidos y me alegro muchísimo de teneros por aquí. Hoy voy a hablar de un tema que personalmente a mí me bloquea muchísimo y sé que no soy la única, que es nuestra necesidad de control, de intentar saber lo que va a pasar, ¿no? Cómo nuestra mente trata de protegernos e intentamos tomar acciones ya previniendo lo que va a pasar. Y esto puede parecer, ¿no?, inteligente para protegernos, pero siento que es lo que más nos limita, tanto en nuestra creatividad como en la vida en general, cuando pensamos que la forma en la que llegan las cosas es un único camino y no nos abrimos a explorar más o no nos abrimos, ¿no?, a las sorpresas que llegan. Ya en episodios anteriores, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero lo voy a dejar en la descripción. Así, el de la mayor fuente de inspiración es tu vida. He hablado, ¿no?, de cómo en tu día a día recibes señales y cuando te abres, pues vas llegando a caminos nuevos, pero hoy voy a abordarlo desde otro eje, porque muchas veces lo que nos llega es incomodidad y en esas situaciones de incomodidad, cuando las observamos con curiosidad, también hay mucha información. Y personalmente a mí en las últimas semanas me ha recordado mucho este tema del control, de maneras muy diferentes. Sin ir más lejos, el último episodio, El arte de crear, en el que sacaba por primera vez a la luz mi nuevo servicio, que son unas mentorías creativas especialmente pensadas para artistas, facilitadores de espacios sagrados y visionarios. Y específicamente es perfecto para ti si quieres crear tu propio podcast, si quieres facilitar círculos, retiros, clases de yoga, que es lo que yo más controlo y en lo que más he ayudado a personas a crearlo. Pues si es algo que te interesa, que quieres que te acompañe en este proceso de creación para que sea tuyo, porque en todo momento te voy a guiar para que vayas encontrando las respuestas en ti y a la vez te voy a compartir, ¿no?, mi experiencia de estos años como creadora, como facilitadora de espacios y como profesora de yoga para que te ahorres muchos de mis fallos y también aprendas, ¿no?, de lo que sí ha funcionado, como por ejemplo es el podcast, del que me siento súper orgullosa de haber empezado con los medios que tenía desde mi casa y ver cómo va creciendo, ¿no? Y si todavía no lo has hecho y quieres, te voy a dejar el enlace en la descripción para que solicites una plaza, porque solo voy a trabajar con 4 personas a la vez, así que los huecos son muy limitados. Y como comentaba, pues en el episodio anterior es la primera vez que lo hice público. Y para mí era como lanzarlo poco a poco. Normalmente mis episodios de las primeras semanas tienen 400, 500 reproducciones. Y de repente empecé a ver cómo ese episodio crecía mucho. En una semana tenía 1000 reproducciones. Y aunque es algo bueno, obviamente yo quiero llegar a más personas. Mi finalidad principal con este podcast es animarte, ¿no?, a que te escuches y a que tengas la valentía de crear lo que deseas, olvidándote de los condicionamientos que recibimos todos. Pues hay una parte de mí que se incomodó un poco, ¿no? Porque es esa sensación de perder el control y eso fue como la primera señal de, uy, mi cuerpo todavía no se siente tan cómodo, ¿no?, soltándose. Y después, cuando he estado unas semanas en Fuerteventura y mi intención era ir una semanita solo y después ir
a Lanzarote. 2 días antes de irme a Lanzarote escribí al alojamiento donde me iba a quedar y me dijeron, escribí para hacer el check-in antes y me dijeron, es imposible que hayas reservado porque ya está lleno. Y me cancelaron la reserva. Y mi cuerpo se quedó también como muy paralizado de ¿cómo es esto? Mis planes se han ido al garete en un segundo. Y he tenido la suerte de que una amiga me ha acogido en Fuerteventura, al final me he quedado una semana más y siento que era la vida también diciéndome no te tocaba pasar por Fuerteventura de puntillas, porque había una parte de mí que tenía miedo de estar tan contenta allí y no querer irme, que esto también es una paradoja muy interesante, ¿no? Del ser humano, como también muchas veces tenemos miedo a ser felices y que esa felicidad se vaya. Y la vida me dijo, no te vas a ir a Lanzarote, te tienes que quedar más aquí y lo agradecí muchísimo al final porque Fuerteventura para mí es como mi lugar feliz, que también tengo un episodio en el que te hablo de cómo llegó a mí y te animo a que tú también te abras a recibir ese lugar que buscas, que te lo voy a dejar en la descripción porque tampoco me acuerdo ahora cómo se llama, pero es algo como cambios, entorno, algo así. Y me di cuenta de que incluso para llegar a un sitio tan increíble como es Fuerteventura yo necesito este tiempo, ¿no? Para aterrizar. Y mi intención principal de pasar solo una semana allí y irme rápidamente a Lanzarote no tenía ningún sentido y la vida ahí me lo recordó. Y justo hace una semana, en la vuelta, fue cuando volví a ver, ¿no? Esa sensación de pérdida de control, porque yo tenía que volver en un vuelo que era Fuerteventura, Gran Canarias, Asturias. Los vuelos de Fuerteventura a Gran Canarias es como si fuera un autobús y hay vuelos cada hora. Entonces decidí cogerlo con muchísima antelación para hacer una escala de 3 horas en Gran Canaria. Dije, bueno, prefiero que me sobre tiempo. Y de repente veo que el vuelo está retrasado. Y yo durante la primera hora estaba como súper calmada, no pasa nada, me sobra tiempo. Pero mi agobio empezó a ser cada vez más grande cuando ya llevábamos 2 horas de retraso y el vuelo de las 4, es decir, el que era de una hora más tarde que el nuestro, sí que salió de la misma compañía. Y yo, ¿cómo? O sea, como que en mi cabeza me explotó de no tiene ningún sentido. Yo estuve a punto de comprar ese vuelo y decidí comprar el anterior para tener más tiempo y ahora estoy saliendo 2 horas y media más tarde, casi pierdo el vuelo de Asturias, llegué a la puerta de embarque de milagro y la verdad que lo pasé como muy mal, pero luego también a la vez me estaba observando con muchísima curiosidad de decir, ¿cómo es posible que esto me esté creando tanto agobio? Y lo que había detrás no es esa necesidad que tenemos de controlar, de saber lo que va a pasar. Y efectivamente yo pensaba, jolines, si lo saco 3 horas antes voy a tener tiempo de sobra. Y al final, pues nosotros planeamos, la vida pasa y no siempre sucede así. Entonces te quería dar estos 3 ejemplos, ¿no? El episodio que yo quería que llegara a un grupo pequeño de personas y de repente ha llegado a un montón. Mi intención de pasar unos días solo por Fuerteventura para no aferrarme mucho a mi amor por la isla y la vida diciéndome, no, te vas a quedar aquí más tiempo. Y ese vuelo, ¿no? que me creó tanto agobio. Entonces, para mí estas son situaciones que me incomodaron. Y desde fuera puede que cuando me escuches tú digas, pues tampoco entiendo por qué te incomodaron tanto, ¿no? Pero estoy segura de que tú te han pasado experiencias en estas últimas semanas o en estos últimos meses que también te han creado, ¿no? Esa sensación de, hay algo que me incomoda. Y algo que viene muy bien preguntarse ahí es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Varias veces, como si fuéramos, yo esto lo veo como un ejercicio, como si fuéramos una cebolla de ir quitándonos capas para ver qué hay en el interior. Porque para mí ese miedo tan grande no es esa falta de control, de ver que por mucho que planeemos hay cosas que se nos escapan. Y a la vez esa es la magia, ¿no? de la vida, pero a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso le lleva un tiempo, ¿no? Ir adaptándose a eso. De hecho hay también
un episodio que me he acordado bastante de él en esta temporada que he estado en Fuerteventura, porque he hablado de esta experiencia con más amigos allí, que es en el que comparto mi primera experiencia con la ayahuasca o el yagé. Y lo que comentó en ese episodio, así en grandes rasgos, es que este tipo de plantas medicinales no te solucionan la vida, pero te dan luz en los problemas que tú tienes que trabajar. Y a mí, obviamente, algo que me salió fue la necesidad de control. Y eso fue en el 2023. Y como que en ese año lo tuve súper presente de, vale, tengo que soltar esto. Pero es algo que comentaba también aquí, que no nos movemos en una línea recta. Siento que nos movemos en círculos concéntricos y volvemos muchas veces a situaciones del pasado, ¿no? Ya con los aprendizajes, pero estamos continuamente, ¿no? En esta evolución. Que si ya llevas también un tiempo en este mundo, ¿no? Del autoconocimiento, del desarrollo personal, incluso de la espiritualidad, ¿no? De conectar con algo más grande que tú. Siento que al principio todos pecamos, ¿no? De esto, de que después de llevar un tiempo haciendo el trabajo, de ver que hemos hecho cambios importantes, pensamos como, ya está todo hecho. Yo hace unos años lo pensaba, jolines, llevo como 5 años trabajando en mí, ya estoy lista para todo, y luego te das cuenta de que no, que sigue habiendo situaciones que te siguen, ¿no? Incomodando y que nunca se va a terminar y que la vida es así. Y hoy te quería traer este tema para que tú también observes con curiosidad qué situaciones te está trayendo la vida en este momento, ¿no? Y qué señales te está trayendo. Puede que también te encuentres con situaciones como yo en la que sientas pérdida de control o que para ti sea algo totalmente diferente. Pero además siento que, como te decía, no viene solo una vez, es como que la vida insiste con más ejemplos. Sin ir más lejos, también esta semana, que ya estoy de vuelta en Asturias y voy aquí a un centro de Ashtanga Yoga 2 días a la semana, que es un yoga bastante tradicional con Tomás Zorza, que lleva 40 años dando clases de yoga y me gusta muchísimo seguir aprendiendo con él. Y era un día de lluvia, ¿sabes? Que teníamos la energía así todos como bastante bajita. Y llegamos y nos preguntó cómo nos encontrábamos. Nadie dijo mucho, pero no hacía más falta que vernos. Y de repente dijo, bueno, levantaros, que nos vamos a activar y nos vamos a poner a bailar. Y nos puso música muy animada y era como hacer ecstatic dance. Que yo en otros episodios te he comentado que cuando estuve en Bali iba todos los domingos a ecstatic dance y me encantaba. Y en cambio, esta semana estaba ahí y al principio me sentía como súper rígida, súper estática. Y yo estaba pensando, ¿pero qué me pasa? Si es algo que a mí me encanta. Pero es el tema de las expectativas, porque yo pensaba que iba a ir a mi clase de yoga tradicional, a escuchar las charlas de Tomás, que siempre nos trae un montón de aprendizajes, y a hacer la serie de Ashtanga, y de repente estoy aquí media hora bailando, ¿no? Y no es el hecho de que no me guste hacer static dance, es el hecho de que no me lo esperaba en ese momento, en ese entorno, en ese lugar, y mi mente tardó un ratito en soltarse, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque lo que yo estoy viendo es que en esa necesidad de control nos perdemos mucho. Nos perdemos, ¿no? Como esa magia de soltarnos. Y también estas semanas he mandado invitaciones a personas que me apetece muchísimo conocer y entrevistar en el podcast. Y he tardado mucho en mandar esas invitaciones porque me daba como miedo o respeto, ¿no? Lo que me pudieran contestar. Y cuando he recibido sí de vuelta ha sido como, wow, lo que he estado a punto de perderme si no me llego a atrever a hacerlo, ¿no? Entonces, en esa necesidad de controlar nos estamos limitando muchísimo, que para mí ese es el gran aprendizaje de este episodio y es algo que he compartido también en mi Instagram y que te quiero decir aquí por si resuena contigo, que tengas en cuenta que el 2025 es un año 9. ¿Qué quiere decir esto? Que es un año de cierre, de soltar. También es el año de la serpiente en el calendario chino, que es lo mismo, ¿no? De quitarnos capas, de dejar atrás lo que ya nos sirve para empezar el 2026, que es un año 1, que es un año de inicio, ¿no?
Y también decir que también pensaba, ¿no? Cuando hablaba de esto de soltar el control, que muchas veces nos vamos, ¿no? Como al blanco o al negro y cuando soltamos pensamos como, ¡guau, Dios, esto ya no me sirve, no tiene ninguna finalidad en mi vida! Em, Creo que esto pasa incluso más cuando son temas, ¿no? Con mucha carga emocional, como pueden ser relaciones, ya sea de pareja o de amistad, que tengo un episodio sobre esto también. El de las amistades también se termina. Y este año para mí también ha sido mucho, ¿no? De reconciliarme con esto y ver como episodios anteriores de mi vida con mucho más cariño y valorar también, ¿no? Esas amistades que puede que ahora no estén en mi vida, pero que han cumplido su función. Igual que la necesidad de control que ahora mismo yo estoy lista para soltar y es algo que quiero también trabajar con las personas en las mentorías porque siento que es una parte que limita muchísimo nuestra creatividad cuando pensamos que solo hay una forma de hacer las cosas, que solo podemos usar unos materiales, que solo puedo grabar podcast sobre un tema, ¿no? Que esto es algo que yo estoy disfrutando muchísimo aquí, de darme la libertad de incluir meditaciones, visualizaciones, entrevistas, saber que si de repente me apetece hacer algo que no tenga nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, pero puedo hacerlo, ¿no? Darme esa libertad creativa y cuando intentamos como replicar lo mismo una y otra vez, nos estamos limitando muchísimo. Entonces nos sentimos seguros, tenemos esa falsa sensación de seguridad, pero es como que nos estamos, ¿no? encajonando. También lo que hablaba de no integrar todas nuestras partes. Entonces es un poco ver un poco la vida no de forma lineal, sino un poco como un todo, ¿no? Y valorar como hay cosas que puede que no se vengan al siguiente episodio de nuestra vida, al siguiente capítulo, a la siguiente temporada, pero gracias a esas relaciones o a esas experiencias soy quien soy. Entonces, en el fondo, una parte sí que están siempre con nosotros y siempre tienes también, ¿no?, ese poder de decidir cómo te cuentas lo que te ha sucedido hasta este momento. Entonces, mi finalidad principal del episodio de hoy es que observes con curiosidad lo que te ocurre, como si fueras un espectador de tu propia vida y que lo hagas también desde este otro eje, ¿no? Porque cuando hablaba de tu vida como una fuente de inspiración, siento que muchas veces vemos como la parte buena, ¿no? Y esto no es malo, pero es como esa parte más de nos incomoda. Y la vida es así, ¿no? No puede ser siempre expansión y crecimiento. También necesitamos, ¿no?, esa parte de soltar y de reflexionar, ¿no? Es como esa dualidad que hay siempre entre el yin y el yang, la noche, el día, la acción, la reflexión, la expansión y también, ¿no?, esa etapa un poquito más de poda, que es la que siento que esta etapa del año nos llama muchísimo, ¿no? El invierno. Y también aprovecho a que ganes conciencia de que estamos terminando el año y que además de que es una época, ¿no?, como con mucho evento social, mucho de celebrar, que también te asegures de tener unos ratos para ti, para volver a ti, para seguir alimentando lo que te nutre. Y si tienes ganas, ¿no?, de lanzar tu proyecto creativo, de lanzar tu podcast, de empezar a compartir tu sabiduría en espacios y necesitas una guía, un acompañamiento, un compromiso de que no es algo que se va a quedar solo en tu mente, sino que lo vas a bajar a tierra, lo vas a hacer a tu manera, quieres a alguien que te acompañe. Y también en la implementación, pues estaré encantada de leer tu solicitud para las mentorías creativas. Te voy a dejar el enlace en la descripción y si considero que somos un buen match, te voy a contestar con mi disponibilidad, con las opciones para empezar este proceso juntas. Y por supuesto, si tienes cualquier pregunta, puedes escribirme siempre que quieras por Instagram, que es Adriana Vázquez G. Te dejo todos los enlaces en la descripción y te invito, por último, a que de verdad te preguntes cuando te veas en esas situaciones que te están incomodando, si te estás protegiendo o te estás limitando. Porque hay una línea muy fina entre una cosa y la otra. Y una vez que entendemos cómo funciona nuestra mente, cuáles son nuestras tendencias naturales, nos abrimos a la posibilidad, ¿no?, de romper estos patrones,
No es una cosa que ocurra de un día para otro. Como te comentaba, nos movemos en círculos concéntricos y es un proceso. Así que también te invito a que seas compasiva contigo misma en los cambios que estás haciendo y que honres el progreso, porque estamos en continuo cambio, en continuo aprendizaje y estamos aquí para ir juntas. No tienes que hacerlo todo tú sola, no tenemos que ser superheroínas, estamos hechas para estar en comunidad y para impulsarnos. Así que espero que hayas disfrutado de este ratito juntas. Te mando un abrazo enorme, 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 enorme y te recuerdo que tu vida es tuya.